Es la experiencia de muchos ciudadanos en cualquier país del mundo escuchar de los ladrones, de los corruptos, tener una autodefensa, aunque sepan que están enfrentando a la ley y que son culpables, pero aún así continúan defendiéndose, haciéndose las víctimas que son inocentes y que no han hecho absolutamente nada. Este es el caso del opositor corrupto, diputado por el partido Arena, César Reyes. Culpa a Nuevas Ideas y a su gobierno, al presidente Nayib Bukele, que es corrupto y que no le importa las emergencias nacionales, pero que hacen una piñata de corrupción cuanta vez o hay una emergencia nacional. Pone por ejemplo el caso de la pandemia del COVID. Dice este señor que Nayib Bukele y Nuevas Ideas hicieron una piñata de corrupción en ese momento. Pero es el tipo de los que se defienden, de los que están escuchando la sentencia y aún así están con autodefensas. Aunque todas las pruebas den que es un corrupto, que es un ladrón, aún así se defiende como gato panza arriba. Este señor es tan cínico, pero de los cínicos especialistas en la política, cuando empieza a decir que Nayib Bukele, que Nuevas Ideas hicieron una piñata de corrupción en la pandemia. Escuchemos sus palabras. Quieren ocultar la realidad de la fuga masiva de especialistas que se está dando dentro de nuestro sistema de salud, cuando están siendo médicos generales los que están atendiendo a todos los salvadoreños y haciendo un sobreesfuerzo sobre ese tema, pero ya no existen las especialidades porque los médicos especialistas se están yendo de nuestro sistema de salud. ¿Por qué? Porque ustedes mismos les causaron un desincentivo al bloquear el tema del escalafón. Son vidas los que están salvando nuestros médicos actualmente, y lo que antes para ustedes eran héroes durante la crisis más álgida que teníamos sobre el COVID-19, hoy ustedes todavía le deben esa compensación económica que les prometieron a las familias, porque El Salvador tiene el registro de la mayor cantidad de muertes dentro del sistema de salud, tanto para médicos y como para enfermeras durante la pandemia de la región. Y esa es una realidad que ustedes han querido estar ocultando. ¿Pero por qué se dieron estas muertes? Simplemente porque ustedes de la pandemia hicieron una piñata de corrupción. Hablan de que nosotros nos oponemos a todo. Obviamente nos vamos a oponer a un informe de labores que es mentiroso. Pero sí apoyamos cuando necesitaban los presupuestos y los préstamos para poder construir los hospitales que no los han construido. Sí apoyamos cuando venían propuestas que eran en beneficio de los salvadoreños en el tema de salud. Alguien decía de ustedes: es que le dicen no a la economía, le dicen no a la salud. Obviamente que le íbamos a decir no a las propuestas descabelladas como hacer del Bitcoin una moneda de curso legal. ¿Por qué? Porque la historia nos dio la razón, el tiempo nos dio la razón en que El Salvador tiene el crecimiento más bajo de la región, en que El Salvador tiene la inversión extranjera más baja de la región. Estamos viendo los índices de falta de empleo dentro de nuestro país y por esa razón nos opusimos a esa medida tan descabellada y estúpida. Y perdón que así lo diga, vamos a tener, dicen siempre, pero los salvadoreños después de 5 años no tienen el Hospital Rosales, no tienen el Hospital de Nejapa, no tienen dinero en el bolsillo que les ayude a ellos a poder terminar el mes. No digan vamos a tener, porque en realidad están engañando a los salvadoreños como lo han venido haciendo todo este tiempo. Y nosotros no nos oponemos solo por oponernos, nos oponemos a su realidad, la que quieren implementar en la sociedad salvadoreña. Escuchando las palabras de este opositor pedante y pésimo y tosco, hoy vamos a refrescarle la memoria. Vamos a recordarle quiénes realmente son los corruptos y que de nada sirve que él culpe a los del gobierno que son los corruptos cuando está esta realidad de la cual no pueden escapar. El fantasma de la corrupción está sobre sus espaldas y siempre que intentan salir
librados de esta realidad, les asusta. Les vamos a presentar quiénes realmente eran los corruptos en aquel momento, señor César Reyes. La construcción del Boulevard Monseñor Romero, que inicialmente se llamó Carretera Diego de Holguín, es uno de los símbolos más grandes de corrupción de uno de los gobiernos del Partido Arena. En este proyecto, el Estado perdió 73 millones de dólares. Fue iniciado en 2006 y debía durar 14 meses, pero poco a poco fue abandonado por funcionarios de la gestión del expresidente Elías Antonio Saca, condenado por actos de corrupción. Esta obra, que debía tardar poco más de 1 año y medio, se alargó a más de 80 meses, debido a que el gobierno de Tony Saca había elaborado una sofisticada red de corrupción, la cual involucraba a exministros de obras públicas de su gestión, y que vale la pena mencionar que en su periodo fueron 5 titulares de esa institución, y el último fue Jorge Nieto, quien por cierto fue llevado ante los tribunales para responder por este caso. Ese no es el único proceso de corrupción relacionado a proyectos de construcción de carreteras, ya que Arena también usó dinero del Fovial para sacar fondos ilegales y supuestamente construir una autopista para conectar San Miguel a La Unión, una obra que nunca se realizó. Sin embargo, contrataron a la empresa guatemalteca CONASA, que estuvo involucrada en problemas legales en ese país. Cuando el FMLN asumió, sabía de ese problema, pero terminó pagándoles 16 millones de dólares por la reparación de dicha vía. Por estas irregularidades, la Fiscalía fue avisada de 100 casos de corrupción contra funcionarios que se aprovecharon del pueblo en los gobiernos de Arena. Y si al diputado César Reyes no le queda claro todavía, vamos a resetearle un poco la memoria del pasado para ver si así es consciente de lo que ellos han hecho. Recordemos entonces la presa del Chaparral, la millonada que su gobierno, que su partido, pues se robó en aquel momento, dejando apenas iniciada la gran obra de la presa El Chaparral. Señor César, usted que se dirige con estupideces a los demás diputados, ¿quién es más estúpido? ¿Usted que cubre una red de corrupción en su partido porque los defiende, o los que les sacan los trapos al sol? Parece ser, señor César Reyes, que en este caso no son estúpidos los que trabajan del gobierno. ¿Será usted el mejor estúpido de la historia cuando cubre esta triste realidad? Recordémosle, refresquémosle, resetémosle la memoria a este señor con lo del Chaparral. La gestión de Mauricio Funes del 2009 al 2014 está salpicada por múltiples actos de corrupción y desfalco al Estado, siendo la presa El Chaparral uno de los casos más emblemáticos. Al llegar al poder y tener conocimiento de las anomalías que se registraban en torno a esta presa, no solamente decidió quedarse callado, sino que además vio en la situación una oportunidad para continuar robando el dinero del pueblo. Según las investigaciones, Funes ordenó el pago de más de 100 millones de dólares para evitar el litigio con la empresa Astaldi, encargada de la inconclusa obra, y lucrarse al mismo tiempo con el acuerdo. La negociación hecha entre el presidente de CEL de ese entonces y representantes de la empresa dejó ganancias de más de 3.5 millones de dólares en concepto de dádivas. La obra debió haber costado 130 millones de dólares, sin embargo, su valor ascendió a los 700 millones de dólares. El dinero obtenido por el acuerdo, según las pericias, fue utilizado para la compra de propiedades e incluso para montar un spa. En este caso, también se vio involucrado Miguel Menéndez, mejor conocido como Mecafé, quien por cierto paga una condena de 8 años en la cárcel. Ada Michelle Guzmán, José Leopoldo Zamur, además del expresidente Funes, se encuentran prófugos de la justicia. Señor César Reyes, le presentamos cómo se culminan las obras incompletas por ustedes, Partido Arena, sin mayor corrupción, sin robo alguno.
le presentamos esta construcción de la cual ustedes, su partido, se enriqueció, robó tanto dinero, abandonando la construcción del Chaparral. Y gracias a Dios la logramos terminar con eficiencia, sin corrupción, y convertimos lo que era un monumento a la corrupción de los gobiernos de Arena y del FMLN, lo convertimos en un monumento a la transparencia, a la eficiencia y a la honestidad. Es curioso cómo dicen de que nuestro gobierno no es transparente, que nuestro gobierno, qué sé yo, todo eso. Y yo digo, ¿y qué más transparente que terminar la obra? Porque los adalides de la transparencia y los que todas las ONGs que ahora nos atacan aplaudían, pero con las manos y con los pies aplaudían a esos gobiernos porque eran transparentes, porque crearon el Instituto de Acceso a la Información Pública, porque tenían Secretaría Anticorrupción dentro de Casa Presidencial, porque eran probos y transparentes y cumplían todos los índices de transparencia internacional y local.